La elección y la predestinación, un tema que han pedido bastante, y permítame decirle que son dos conceptos fundamentales en la teología bíblica, pero que a menudo también son muy mal comprendidos o distorsionados en la iglesia, llevando pues a discusiones, a desacuerdos sobre este tema. Entonces, para entenderlos correctamente, primero debemos definirlos según lo que dicen las Sagradas Escrituras, así que por favor, préstele muchísima atención. El primero, predestinación. Esto es la decisión soberana de Dios establecida desde antes de la fundación del mundo, de ordenar a ciertos individuos, eventos y destinos conforme a su plan perfecto, como dice Efesios 1, 4 y 5. Ahora, la elección, mis amados, se refiere al acto específico de Dios de escoger a personas para la salvación, para que sean llamadas y reciban la vida eterna en Cristo Jesús, como dice Romanos 8, 29 y 30 y Juan 15, 16. Ahora, la diferencia clave está entre estos dos conceptos en que la predestinación abarca el plan global de Dios y su soberanía sobre toda la historia, desde el inicio hasta el fin, incluyendo individuos, eventos y destinos conforme a su plan perfecto en su soberana voluntad. Ahora, la elección, mi amado, se centra en todas las personas que serán receptores concretos de ese plan divino, o sea, que recibirán verdaderamente la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, con toda seguridad déjeme decirle que ambos conceptos tienen un fundamento doctrinal muy sólido en la palabra de Dios. Incluso déjeme decirle que la predestinación es parte fundamental de la teología paulina, aunque de hecho no es el único tema central de su teología. Ahora, Pablo también aborda la predestinación en varios contextos bíblicos que son realmente clave, especialmente cuando tratan, por ejemplo, temas como la soterología, que es la doctrina de la salvación, también la gracia, la elección y el propósito eterno de Dios. Entonces, vamos a explicar de la manera más clara, concisa y directa posible el tan polémico y controversial Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, donde el propio apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, mire: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados, aquí la palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, mis amados, vamos a aterrizar lo que realmente significa todo esto, porque déjenme decirle también que cualquier discusión sobre este tema de la predestinación o de la elección realmente se van a terminar cuando finalmente se entiende lo que significan estos dos versículos de Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Así que vamos por partes. Mire, en primer lugar, Dios nos escogió, o sea, significa que nos apartó, nos tomó para sí, nos eligió. En segundo lugar, en Cristo, o sea, por medio de Jesucristo. Y si se da cuenta, mire, aquí ya se está manifestando otro versículo que es clave para entender la salvación, y es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y es donde dice claramente que la salvación es de Dios, que sencillamente manifiesta su gracia. O sea, Él llega a tu vida, te aparta, te elige y te salva por medio de la fe en Jesucristo. En tercer lugar, desde antes de la fundación del mundo. Y esto significa que Dios estableció su plan de redención perfecto en Cristo desde la eternidad, o sea, desde antes de la creación de todas las cosas. Y déjeme decirle que incluso los creyentes en Cristo que son guiados a la salvación son santificados y adoptados como hijos, no por los méritos propios, mis amados, sino por su puro amor y por su voluntad soberana. En cuarto lugar, la tan complicada y polémica palabra. Dice, y nos predestinó. Mis amados, mire, esto significa que nos tomó, nos colocó dentro de los eventos y el destino para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y esto está demostrando que la elección no depende de nuestras obras, méritos o los deseos, sino sencillamente de la gracia y el propósito divino. Romanos 8, 29 y 30 pues refuerza esto al mostrar lo siguiente, que Dios predestina, llama, justifica y glorifica. Mire, la predestinación establece el plan soberano, o sea, cómo, hacia dónde, quiénes o de qué manera. Y la elección está garantizando que ese plan, mis amados, se cumpla en aquellos que responden con fe en Cristo según el plan de Dios. Juan 3:16, que es tan conocido, dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y atención, la frase todo aquel que en Él cree indica que la salvación solo se aplica a quienes reciben a Cristo por fe, revelando la realidad de la elección. Jesús reafirma esto también cuando dice: el que el Padre me da, yo no lo pierdo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera, como dice Juan 6:37. Por lo tanto, la elección se manifiesta en un grupo específico que Dios llama y guarda. Romanos 8:1 también dice que ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y nótese que aquí no dice que ninguna condenación hay para los que confiesan a Cristo como su Señor, sino para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esto significa que le han creído verdaderamente, que muestran amor por Él en obediencia a su palabra, a su perfecta voluntad, como dice Juan 14:23. Y esos, mis amados, son los que en ellos mora el Espíritu Santo, siendo guiados por Él a la salvación eterna, que son redargüidos de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8, guiados a toda verdad, como dice Juan 16:13, y también sellados para salvación, como dice Efesios 1:13-14 y Efesios 4:30. Y mire, hay un dato muy interesante. La elección también es muy visible en la historia del pueblo de Dios, así como lo escucha. Israel fue escogido, elegido por Dios como su pueblo especial, como dice Deuteronomio 7:6. Incluso Apocalipsis capítulo 7 describe a los 144,000 elegidos de las 12 tribus de Israel, 12,000 por cada tribu. Jesús incluso dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Y déjeme decirle que posteriormente, pues la salvación se abrió plenamente a todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, tanto a judíos como a gentiles. Ahora, Juan capítulo 1, 11 y 12 enfatiza claramente que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió y creyó en su nombre le dio la potestad, o sea, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y que esto, mis amados, no es por voluntad de carne, de sangre o de varón, sino por la voluntad de Dios mismo. Por lo tanto, la elección no depende del hombre, sino del propósito soberano y misericordioso de Dios. Romanos 8:29 dice que Dios predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, la elección, en cambio, se evidencia cuando la persona responde activamente al llamado divino por la fe y viene a Cristo, cree y permanece en Él, como dice Juan 6:37 y también Juan 10:27 y 29. Así que la predestinación prepara y la elección realiza la salvación concreta. Por lo tanto, es importante enfatizar que estas manifestaciones, mis amados, no deben sencillamente confundirse con ningún tipo de mérito humano. Ahora, entiéndase lo siguiente: nadie puede determinar con absoluta certeza quién está predestinado o elegido por Dios. Eso pertenece al conocimiento soberano de Dios exclusivamente, como dice 1 Corintios 4:5. Ahora, lo que sí podemos ver, mis amados, son los resultados conscientes. Los predestinados muestran apertura al llamado divino y los elegidos sencillamente responden a esa gracia por fe. Por lo tanto, ambos están completamente sujetos a la gracia de Dios y ningún hombre, mi amado, ninguno puede atribuirse mérito alguno. Además, déjeme decirle, predestinación y elección no anulan de ninguna manera la responsabilidad humana de responder a ese llamado. Por lo tanto, todos somos pecadores, separados de Dios y necesitados de Jesucristo para salvación eterna, como dice Romanos 3:23 y Efesios 2:1-5. Ahora, déjeme decirle que nadie se va a salvar por obras ni tampoco por voluntad propia. La salvación sencillamente es un regalo divino que se recibe por la gracia de Dios y una fe activa en Jesucristo. Y la predestinación asegura el plan de Dios soberano para nuestra vida, y la elección garantiza que ese plan se cumpla en aquellos que responden a Jesucristo como su Señor y Salvador por la fe en Él. Ahora, hay algunos malentendidos, mis hermanos, de personas que sostienen que Jesús murió por todos y que Dios no hace acepción de personas, negando incluso el infierno o el juicio final. Déjeme decirle que esto es un gran error. La Biblia enseña claramente una oferta universal de salvación, pero también condenación real para aquellos que rechazan a Jesucristo, como dice Mateo 25:31-46 y Apocalipsis 20:11-15. Ahora, déjeme decirle que también hay personas que llevan la predestinación al extremo, hasta el límite, diciendo que Dios sencillamente crea y predestina a algunas personas para la condenación y que no van a tener esperanza, ignorando su carácter de amor, santidad y su misericordia. Ahora, las cosas no son así. Dios en la Escritura nos está mostrando también que es un equilibrio perfecto. Por lo tanto, la predestinación es un plan soberano de Dios exclusivamente antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la elección es el acto divino que llama y garantiza la salvación de aquellos que responden por fe en Jesucristo. Todos somos pecadores necesitados de Cristo y la salvación, mis amados, es ofrecida absolutamente a todos, pero efectiva a aquellos que le creen verdaderamente a Jesucristo como Señor y Salvador. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.